¿Qué es la catenaria? La catenaria es la curva que describe una cadena sujeta por sus dos extremos y que se encuentra sometida solamente a las fuerzas de la gravedad. En sentido estricto, no se trata de una curva, sino de una familia de curvas, en la que cada una de ellas viene determinada por las coordenadas de sus extremos y por su longitud. ¿Y no os preguntáis a quién se le pudo ocurrir eso de la catenaria? Pues a lo largo de la historia, los matemáticos como Da Vinci o Galileo se interesaron por la forma que adoptaba una cuerda-cadena que se comprobaba bajo su propio peso, y como no, intentaron descubrir cuál era la curva que la describía. La resolución del problema no fue nada fácil. Incluso alguien de la talla de Galileo se equivocó en su solución, ya que en 1638 publicó en sus diálogos sobre dos nuevas ciencias que la cadena asumiría la forma de una parábola. Pero a día de hoy sabemos que aunque el trazado de la parábola se parece mucho al de la catenaria, en verdad son completamente diferentes. En 1669, el matemático alemán Joachim Jungius fue capaz de demostrar que una cadena colgante no adoptaba una forma de parábola, pero se necesitó casi medio siglo tras la muerte del genio Galileo para encontrar la solución verdadera. En 1690, el suizo Jacob Bernoulli propuso un desafío en la prestigiosa Acta Eruditorum. Esta decía: descubrir la fórmula matemática que definiera la verdadera forma de la curva de la cadena colgante. Ya al año siguiente, en 1691, la ecuación fue obtenida, de forma independiente, por su hermano menor Johann Bernoulli, con el que se dice que tenía una gran rivalidad, también por Gottfried Leibniz y Christian Huygens. Aquí vemos una imagen de las soluciones remitidas por Leibniz y Huygens a Bernoulli para su publicación en Acta Eruditorum. He citado la rivalidad entre los hermanos Bernoulli. Jacob, que fue el que propuso el desafío, no tuvo tiempo de dedicarse a él, pues tenía problemas con la universidad en la que estaba. Así que fue Johann, el hermano menor, el que lo resolvió, dejando escrito el siguiente párrafo. Los esfuerzos de mi hermano no tuvieron éxito. Por mi parte tuve más suerte, ya que encontré la manera, lo digo sin vanagloriarme, ¿por qué tendría que ocultar la verdad?, de resolver el problema completamente. Es verdad que me costó una noche entera de esfuerzo, que hube de robar el descanso, pero la mañana siguiente, lleno de alegría, corrí a mi hermano que aún estaba luchando miserablemente con este nudo gordiano sin llegar a ninguna parte, siempre pensando, como Galileo, que la catenaria era una parábola. Detente, detente, le dije. No te atormentes más intentando demostrar la identidad de la catenaria y de la parábola, pues esto es totalmente falso. Sinceramente, si yo tuviese un hermano que dijese eso ante tal situación, tampoco creo que me fuese a llevar muy bien con él. Fue también durante el transcurso de estas investigaciones cuando Huygens empleó por primera vez el término catenaria, que deriva del latín catena, cuyo significado es cadena, y que se ha impuesto otros sinónimos como curva funicular o chaînette. Antes de continuar con GeoGebra, veremos un poco de teoría sobre la catenaria. Si tomamos el mínimo en el punto 0a, la ecuación de la catenaria es f de x igual a por coseno hiperbólico de x partido de a, como veis en la imagen. Nosotros en nuestro trabajo hemos tomado la de la siguiente imagen: f de x igual a por coseno hiperbólico de x más b partido de a más c, que también es completamente válida, así que no os preocupéis, podéis escoger la que queráis. El valor que alcanza f de x en el punto mínimo de su gráfica responde a la siguiente relación: a igual a t sub 0 partido por p. Ahora os preguntaréis qué es t sub 0 y qué es p. Pues t sub 0 es la componente horizontal de la tensión, que es constante, y p es el peso por unidad de longitud del hilo o de la cadena. Si la función coseno hiperbólico, que es eso que veis que pone cos h, se desarrolla en series de Taylor, se obtiene la siguiente fórmula que veis en pantalla. Esto corresponde a la ecuación de una parábola más un término de cuarto orden. Es por este motivo que las gráficas son tan parecidas en el entorno de cero. Hace nada os he hablado de las series de Taylor, y seguramente no sepáis qué es, pero aquí tengo una pequeña definición que seguro que os aclara. En matemáticas, una serie de Taylor es una representación de una función como una infinita suma de términos. Estos términos se calculan a partir de las derivadas de la función para un determinado valor de la variable, respecto de la cual se deriva. Para empezar, desplazamos los ejes con la herramienta Mover a una posición central. Insertamos la imagen número 1 del grupo de 5 catenarias en la parte inferior izquierda de la pantalla. Reducimos opacidad a la mitad y movemos la imagen al centro. A continuación, escribimos en la barra de entrada A igual a 1, B igual a 1 y C igual a 1, creando así tres deslizadores para modificar los parámetros de la función. Después escribimos la función de la catenaria,
igual a por coseno hiperbólico de x menos a, todo eso partido por a, más c. De ese modo se crea la función. Hacemos visibles los tres deslizadores y los cambiamos hasta conseguir ajustar la función a la imagen. Calcamos encima de la función con el botón derecho y nos vamos a propiedades. En el apartado de básico calcamos en mostrar rótulo, nombre y valor, y en el estilo aumentamos el grosor del trazo a 4. Para finalizar movemos el rótulo y el valor, teniendo como resultado la función de una catenaria. Ahora que sabéis un poco más sobre la catenaria, convendría hablar de las diferencias con respecto a la parábola. Primero debemos saber que la función de la parábola es f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, siendo a diferente de 0. Pues bien, una de las diferencias está en el desarrollo de las fórmulas matemáticas de una catenaria y una parábola. Coinciden en sus tres primeros términos y solo a partir del cuarto se diferencian. De este modo pueden existir en los últimos términos de la expresión de la catenaria x elevadas a potencias mayores. Esto hace que las gráficas de ambas se parezcan para valores pequeños de la x y se diferencien al ir aumentando los valores de esta. Además, mientras que la parábola está descrita por una ecuación cuadrática, en la expresión de la catenaria se involucran funciones hiperbólicas, como el coseno hiperbólico que ya citamos anteriormente. Pero la mayor diferencia entre las curvas corresponde a sus respectivas tangentes. Antes de explicarlo, diré que es una tangente. Pues bien, esto es una recta que tiene un solo punto de contacto con una curva dada, y este punto se le llama punto de tangencia. En la catenaria el valor de la tangente tiende a la verticalidad, mientras que en la parábola este valor tiende a una constante. Debido a esto en la catenaria, para valores infinitos de la y, la x tiende a valores limitados. Sin embargo en la parábola, para los valores infinitos de la y se obtienen a su vez valores infinitos de la x. Por este motivo prevalecen los arcos catenarios frente a los parabólicos en arquitectura. Y para que veáis un ejemplo de arco catenario, os dejo uno que es bastante conocido, el arco Gateway de Missouri. Seleccionamos la herramienta Mover para desplazar los ejes hacia una posición central. A continuación escribimos en la barra de entrada cuatro parámetros: a igual a 1, b igual a 1, c igual a 1 y d igual a 1. Y después la función de la parábola, que es f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c. Y hacemos lo mismo con la función de la catenaria, que es g de x igual a por coseno hiperbólico de x menos b partido por a más d. Hacemos visibles los parámetros y los movemos hasta conseguir que las dos funciones estén en el punto central. Calcamos en la función y cambiamos color, el grosor del trazo a 5 y mostramos rótulo, nombre y valor. Hacemos lo mismo con la función g. Para finalizar, movemos los valores de las funciones y escondemos los parámetros. Así obtenemos como resultado una parábola y una catenaria. Seleccionamos la herramienta Mover para desplazar los ejes hacia una posición central. A continuación, insertamos la primera imagen en la parte inferior izquierda de la pantalla. Movemos la imagen con el cursor hacia el origen de coordenadas y mantenemos una opacidad de 100 en esta imagen. Repetimos el proceso con la imagen número 2 y disminuimos su opacidad
a 65. Movemos la imagen y la superponemos a la primera. De este modo, repetimos el proceso 3 veces con las 3 imágenes restantes, variando únicamente su opacidad. En la tercera, una opacidad de 35. En la cuarta, de 25. Y por último, en la quinta imagen, una opacidad de 20. Obteniendo, como resultado, una cascada de catenarias. Seleccionamos la herramienta Mover para desplazar los ejes hacia una posición central. Insertamos en la parte inferior izquierda cualquiera de las imágenes de la catenaria. Modificamos su opacidad a 50 en propiedades del objeto y la centramos. Escribimos en la barra de entradas los parámetros a igual a 1, b igual a 1 y c igual a 1, y después la función. Y igual a por coseno hiperbólico de x menos b partido por a más c. Hacemos visibles los parámetros y centramos la función con la imagen. Seleccionamos el botón de recta paralela y creamos una al eje X que pase por la función. Después creamos una tangente a la curva y medimos el ángulo. Para finalizar, movemos el valor del ángulo y cambiamos en propiedades el grosor del trazo y seleccionamos en Mostrar, Rótulo y Valor. Así obtenemos una tangente a la función de la catenaria. Ya llegamos al último punto de nuestro trabajo, las conclusiones. Y la pregunta que se nos formula es, ¿en qué forma influye la variación de la longitud de la cadena? Pues gracias a la observación de las imágenes y estudio de ellas realizadas con GeoGebra, sabemos que la variación de la longitud de la cadena hace cambiar la altura entre el punto más bajo y el punto medio de los apoyos. Cuanto mayor sea esta longitud, mayor será la altura, como se puede apreciar muy bien en la imagen de la cascada de catenarias. Debido a esto, deducimos que el ángulo que se forma entre una recta tangente a un punto de la cadena y una paralela al eje horizontal cuando se cortan varía. Cuanto mayor sea la longitud de la cadena, mayor será el ángulo. Y esto se puede comprobar en las siguientes 3 imágenes, en la de la tangente mediana, la grande y la pequeña, donde tan solo hay que mirar el ángulo para darse cuenta.